sea, no te agotás de ayer a hoy, de un día a otro. Te agotás después de un tiempo bastante largo, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se incuba lentamente y sin que la persona se dé cuenta, hasta que llega un punto de colapso en la vida porque literalmente ya no se puede aguantar más. Entonces, uno puede estar viviendo una situación de estrés por largo tiempo, ¿verdad? Una situación que después del estrés viene el agotamiento y luego llega la depresión, que es lo que estuvieron viendo ustedes, ¿verdad? El agotamiento emocional tiene un inicio por un desbalance, un desequilibrio entre lo que nosotros damos y lo que recibimos. Eh, Voy a compartir con ustedes, yo tengo un lema de vida que para mí, a veces cuando le digo a mis hijos si me pueden definir, me definieron como una persona intensa y muy exigente, ¿verdad? Y cierto, soy muy intensa. ¿Por qué? Porque vivo apasionada por la vida, apasionada por mi trabajo, apasionada por lo que hago. Y hay personas que somos así, que no medimos, ¿verdad? No sabemos dar un poquito. Ese va y va y así nomás hace, no vaya a dar tanto. Entonces, a mí me crea mucho conflicto esto, porque siempre hay un desequilibrio entre lo que estoy dando y lo que estoy recibiendo. Porque para los otros, pues es así nomás. Y para mí no, para mí tiene que ser perfecto, todo tiene que ser lo máximo. O sea, es difícil cuando tenemos altas expectativas de la vida, de nosotros mismos y de los demás, porque creamos muchas veces una expectativa falsa también, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, ni las personas que amamos, ni nuestros seres queridos, ni nosotros somos perfectos. Entonces muchas veces damos demasiado y recibimos muy poco. Las víctimas de este fenómeno son personas que entregan todo lo que pueden de sí mismos en el hogar, en el trabajo, con la pareja o con cualquier otra área. Por lo general, esto ocurre en ámbitos donde hay gran exigencia que a su vez aparentemente demanda grandes sacrificios. En las empresas privadas se ve mucho esto y también en la función pública. ¿Por qué hablo de la privada? Porque en la privada vos no producís y te vas. Así de fácil. El famoso KPI, que son los objetivos que vos te propones, ¿verdad? Que tienen que ser medibles, cuantificables, observables. Bueno, y te pasas haciendo informe mensual o trimestral o semestral. Y bueno, y si no llegaste a tu meta, chao, te vas. No hay vuelta que dar, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, no todas las personas, pero hay un gran porcentaje, ¿verdad? De la gente que trabaja en la función pública que con el solo hecho de ir a marcar, ya está. Solamente tienen que marcar entrada, salida, hora, ya está feliz con eso, ¿verdad? No importa si ese día no produjo absolutamente nada, pero estaba presente. Entonces, el sumario, ¿a quién le viene? Al que llegó tarde, pero a lo mejor ese que llega tarde es el que más trabaja, ¿verdad? Entonces, muchas veces eh, no es, no compensa, ¿verdad? El esfuerzo que uno hace con lo que recibe. Y mucha gente eso no entiende. La gente que tiene otro modo de vida, otra expectativa de la vida, muchas veces no le entiende al que da todo. La persona con agotamiento emocional no recibe ni el reconocimiento, ni el afecto, ni la consideración que se merece. Famosos, nosotros decimos, los padres, los que son padres en el grupo van a entender. Decimos, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo. Y yo creo que esa es la única relación que vale la pena hasta ese punto. Bueno, y de tu pareja, tu cónyuge. Pero las otras relaciones, vale la pena que uno haga tanto esfuerzo por una amistad o por otro familiar. A veces demasiado damos. Y ahí es lo que ocurre el burnout, ¿verdad? Nos quemamos. El agotamiento emocional se experimenta como cansancio mental primeramente. Suele estar acompañado de una gran fatiga física, como una sensación de pesadez o de imposibilidad de seguir adelante. Te despertás, estás con tu café, ¿verdad? No tenés fuerza para continuar. Amaneces cansado, después de haber dormido o cansada. Después de haber dormido toda la noche, parece que estás más cansada que el día anterior, en el momento en el que te fuiste a acostar, ¿verdad?
El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo psíquico, no solamente por exceso laboral. Nosotros tenemos que hacer una distinción. A veces la persona que está con agotamiento es una sumatoria, no es solamente el trabajo, ¿verdad? Sino también asume conflictos, responsabilidades de tipo emocional. Por ejemplo, lleva la carga de una madre o un padre enfermo, un hijo con discapacidad. eh, la cuestión financiera, ¿verdad? Es una carga muy grande para muchos. Entonces, realmente son varias cargas que uno va llevando. Y cuando tenés demasiadas cuentas, demasiada deuda en lo financiero, ¿qué acontece? Que cuando tenés que irte a tu trabajo ya no tenés la motivación. ¿Por qué? Porque cobrar el 30 y para el 31 ya pagaste todo y el 1 ya no tenés nada, ¿verdad? Tenés que volver a sacar adelanto para el 10, para el 15. Entonces es como que no te sentís valorado ni reconocido. Y a veces nos enojamos en el trabajo con los jefes, pero los jefes no tienen la culpa de que muchas veces nosotros nos metamos en deudas que no hacían falta, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema de capacitación seguramente, que es la cuestión de la educación financiera. Pero digo nomás que lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis así profundo. ¿Por qué estoy agotado o agotada emocionalmente? Pues muchas veces le culpamos al trabajo. El trabajo puede ser que te guste muchísimo, que te encante tu ambiente, tus compañeros, todo, pero la sumatoria de todas tus responsabilidades es lo que te está agotando. Vos sos estudiante, sos padre, a veces sos docente, ¿verdad? Tenés muchas actividades. La gente que trabaja en el área de salud tiene dos, tres turnos. Eso significa cuando trabajas en dos, tres lugares, que tenés por lo menos seis, siete jefes a veces. Y es difícil darle gusto a todos, buscar la aprobación de todos ellos, ¿verdad? No aparece de forma espontánea. Eso es lo que tenemos que entender, que el agotamiento emocional es un proceso que se va incubando de a poco hasta que llega la persona a desplomarse. Y eso es lo que nosotros queremos evitar con esta charla. Ese punto final cuando la persona ya se enferma, ya muchas veces queda incapacitante limitada para seguir trabajando, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, un preinfarto, una ACV. Eso es lo que no tenemos que llegar, ¿verdad? El cansarse de vez en cuando es normal, es humano. Esta quiebra ahí se le suma en una situación de parálisis, le sume, perdón, o sea que le lleva a una situación de parálisis, depresión profunda, aunque a veces también se puede manifestar con síntomas somáticos. Ayer estaban hablando ustedes de la depresión, la ansiedad, ¿verdad? A veces no se nota como una depresión, pero sí una persona que trata de estar alegre, de ser dinámica en su trabajo todo el día, ¿verdad? Con la gente, sin embargo se está enfermando. Y a veces las enfermedades son silenciosas, ni siquiera se manifiestan. Hay cánceres que ya en la fase terminal recién se ponen, se revelan, ¿verdad? Ya cuando es la última fase. Entonces, cuando nosotros no estamos bien, de alguna manera el cuerpo va a dar una señal, va, va a llamarnos la atención con una señal de alerta, ¿verdad? Aunque el agotamiento emocional se experimenta como cansancio mental, suele estar acompañado de esa gran fatiga física que ya hablamos. Uno no siente que se recupera, ¿verdad? Se cae entonces en una inercia de la que es difícil salir, ya que suele asociarse a sentimientos de indefensión. O sea, la persona siente que está en una calle sin salida, siente que está en un túnel, que no puede ver el final, la luz, ¿verdad? Es como si fuera que es una situación por un lado insostenible, pero por otro lado no hay ninguna esperanza de que se pueda salir, ¿verdad? Las causas del agotamiento entonces son la consecuencia del desequilibrio entre lo que damos y recibimos, y también habíamos hablado de las personas que dan mucho y se caracterizan porque no saben poner límites a su entrega. Y acá quiero ser un poco fuerte, pero es la forma en que se va a entender, ¿verdad? Este tema. Cuando nosotros le acostumbramos a las personas que están alrededor nuestro, sean seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefe, a dar siempre lo mejor, lo máximo. Y esa gente
ya toma como normal lo que hacemos, ¿verdad? No es que la gente reconoce y dice, ay, mira, ella está dando 200%, no 100. No, ya es normal, ¿verdad? Entonces nosotros no ponemos límite a lo que hacemos, a lo que damos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando al monstruo. Nosotros nos quejamos, nosotros pedimos consideración, pedimos reconocimiento, pero nosotros permitimos que se llegue hasta ese punto, sin darnos cuenta. Estuvimos dando, ¿verdad? La otra persona ya se acostumbró a recibir. En la iglesia también ocurre esto. Siempre la misma persona es la que hace todo, porque la gente está acostumbrada a que si le pide, aunque sea una hora antes, cualquier cosa, va a hacer. Entonces, es como que existen dos tipos o dos categorías de personas, las que viven porque el aire es gratis, ¿verdad? Y las que viven al 100% o 200% para dar todo de sí. Y a esa persona que da todo de sí, a esa persona se le busca en todas partes. Pero no para reconocerle en vida. Muchas veces se les hace un homenaje póstumo, ¿verdad? Y es triste, ya sea en tu familia o en tu trabajo. Yo sé que cuando estoy hablando de este tema, te estás recordando de alguien. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu cónyuge. De alguien te estás recordando que da el 100%. Reconocer un poco hoy cuando estés con esa persona o este fin de semana, porque a veces realmente estamos muy mal acostumbrados como seres humanos. Y el día que esa persona ya no te quiere dar el 100% o el 200% que te estaba dando, le reclamas. Pero cuando te daba todo, vos no considerabas, no reconocías, ¿verdad? Por lo general ocurre en ámbitos laborales también, en donde existe una gran autoexigencia y un nivel alto de responsabilidad. Los jefes. Otra vez tuve una discusión. Yo soy jefa a la mañana y a la noche también, ¿verdad? Eh, tengo dos trabajos. Con una compañera de trabajo que también es jefa, pero ella no tiene apariencia de jefa, no se viste como jefa, no actúa como jefa y me dice, me molesta que todos a vos nomás te respeten y que a vos te llamen jefa. ¿En serio me decís? Le dije, mira, con moño te regalo mi cargo, le dije, en bandeja de oro te doy. Asumí vos desde hoy, porque la gente se queja con los jefes, pero ser jefe no es fácil, gente. El jefe es el primero en llegar, el último en irse. El que tiene que dar ejemplo con su vida, con su trabajo. El que lleva la carga, el que firma los informes si se hace mal. ¿A quién se le destituye cuando hay un problema? Al jefe, al director. A veces el que cometió la falta sigue en su trabajo, pero el que fue desvinculado es el jefe. Estamos muy acostumbrados a demasiado sobrecargar la responsabilidad del jefe. Entonces, los jefes de por sí viven esta autoexigencia, ¿verdad? Especialmente en el área de salud y de educación. Ahí nosotros tenemos dos áreas donde vos tenés que inmolarte más o menos, ¿verdad? Tenés que ser mártir. Mártir en el área de educación, los grandes docentes son los últimos en irse, los que primero entregan sus planificaciones, los que primero corrigen las tareas, los que le tienen paciencia a los alumnos, una altísima o unos altísimos requisitos, lo mismo en el área de salud, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores profesionales de la salud? O el mejor empleado en las empresas, ¿quiénes son? Los que llegan primero se van últimos, los que nunca te dicen no cuando le pedís algo, los que le ayudan a los compañeros inclusive a hacer su trabajo y a veces en desmedro de su propio trabajo. O sea, le dice al compañero, te voy a ayudar, le ayuda, le hace el trabajo al compañero y él deja de hacerlo de él. Entonces, en estos entornos se fomenta, dice, una narrativa donde las necesidades propias son obviadas en aras del cuidado del otro. Demasiado, primero el prójimo y después nosotros, bueno. Lo usual es que la persona olvide sus propias necesidades, cabe agotada sin tiempo para sí misma. Al mismo tiempo siente que no recibe el reconocimiento, el afecto o la consideración que merece. La narrativa que envuelve a estos profesionales fomenta un estilo de vida donde se minimizan las necesidades propias y se adopta un perfil de vulnerabilidad y autosuficiencia. Por un lado, ellos o estas personas no se pueden enfermar, ¿verdad? No pueden ausentarse. A veces ni siquiera pueden irse de vacaciones.
y esto lo he vivido en situaciones muy próximas a mi familia, ¿verdad? Gente que demasiado cumple, que no puede salir de vacaciones. No, vos no podés salir. Vos salís y esto se viene abajo, ¿verdad? Y por otro lado, eso que fomenta un sentido de autosuficiencia. Yo soy fuerte, yo soy el que más hago. El jefe se cree muchas veces que es el ombligo del mundo, ¿verdad? Que todo puede hacer solo inclusive, ¿verdad? Algo que no se corresponde con la compleja realidad de cada sujeto y las altas demandas de su trabajo. ¿Quiénes sufren? Vamos a analizar un poco. Acá no dice, pero yo ya me adelanto. ¿Quiénes sufren? Vamos a volver atrás. Detrás de la falta de límites, detrás de la falta de reconocimiento, de consideración. ¿Quiénes sufren detrás de estas personas? ¿Quiénes sufren detrás de cada uno de ustedes cuando no son reconocidos, no son recompensados económicamente, socialmente, con lo que ustedes se merecen en sus trabajos? Sus hijos, sus cónyuges. O sea, hay una familia que se está doliendo detrás. No es solamente la persona la que sufre, eso es lo que tenemos que entender. Hasta dónde nuestro sufrimiento, nuestro agotamiento emocional va a impactar en nuestra familia y cómo va a impactar. Las señales que indican que estás sufriendo en este momento un agotamiento emocional: te sientes fácilmente irritable, todo te molesta, no quieres escuchar nada, los compañeros se ríen, hacen chistes y vos te pones nervioso, nerviosa. Radio no querés escuchar, música, nada. Estás completamente desmotivado. Domingo de tarde ya te duele tu cabeza, ya te enfermas pensando que mañana es lunes y tenés que volver al trabajo. Te cuesta volver después de las vacaciones o de los permisos o los reposos médicos. Te cuesta muchísimo porque no, no te sentís a gusto, ¿verdad? Padeces de ansiedad o ataques de pánico, tienes problemas para dormir, olvidos frecuentes, no tienes paciencia. Llega un momento que le querés gritar a todos, así como el muchacho de la imagen, ¿verdad? A veces le gritas al que está en el tráfico, ¿verdad? No tiene nada que ver esa pobre persona, pero descarga tu rabia, o con un vendedor, o con un limpiavidrios, ¿verdad? Porque estás tan cargado o cargada que necesitas echar toda esa rabia sobre alguien, ¿verdad? Pues llega a tu casa y le patea a tu perro, no tiene pobrecito la culpa del perro. Padeces de indigestión, sientes ganas de llorar inesperadamente, te desvinculas de la realidad, te sientes vacío y hay un distanciamiento afectivo, o sea, que preferís estar solo o sola. Te hablan de algo. Por un lado está el que llora fácilmente, esa es una forma de reaccionar. Y por otro lado está el que se distancia efectivamente. Te cuentan cosas, fulanito está sufriendo, está muy enfermo. Bueno, sí, vamos a ir a verle. No sé, te distancias afectivamente. Es como que se acabó tu resistencia, se acabó totalmente tu nivel de dar. O sea, todo lo que tenías para dar se agotó, se cerró. Y llega un momento a veces en la vida que se da esta situación, ¿verdad? Es como que no hay nada para dar. Si nos comparamos a un aljibe, está vacío el pozo, no hay agua, no hay ni una gota. ¿Qué tenemos que hacer entonces en esa situación? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Primeramente acá dice debemos prestar atención y escuchar a nuestro cuerpo y emociones para saber detectar en qué punto nos encontramos para poder frenar esta situación de agotamiento emocional. Lo importante es reconocer, ¿estamos o no estamos ante un agotamiento emocional? ¿Por qué julio es un mes importante para hablar de este tema? Porque ya pasó la primera mitad del año. Si tenías planes, metas para el 2024, te vas a dar cuenta a esa altura si se van a cumplir o no. Si cumpliste medianamente, estás en la mitad de esa meta o no hay nada de esa meta cumplida, ¿verdad? Entonces, es como que ahí algunos ya se agotan, porque ya se dan cuenta que no va a llegar, esa persona no va a llegar, sea estudio, trabajo, alguna meta que se puso, una meta personal, salir de una cuenta, meta financiera, ¿verdad? Y no está llegando, entonces es como llega el agotamiento ahí. Trabajaste mucho, hiciste mucho esfuerzo, no estás llegando, ¿verdad?
¿Por qué es importante primeramente reconocer? Porque puede conllevar daños muy graves para nuestra salud mental, parálisis emocional, depresión profunda o enfermedad crónica a nivel físico, ¿verdad? Entonces, si nosotros no reconocemos dónde estamos, vamos a seguir en este estado y vamos a empeorar. Por eso es importante primeramente escucharle a nuestro cuerpo. Si te levantas todos los días con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, si tenés indigestión, si tenés problemas de metabolismo, o sea, diarrea o constipación, bueno, hay que hacer un análisis. ¿Qué está pasando ahora? Si te duele alguna zona del cuerpo y no te estás haciendo ver, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo clínico, por ejemplo? El chequeo clínico es obligatorio por lo menos una vez al año. La mamografía para la mujer una vez al año. El hombre también se tiene que hacer el PAS, el que es el análisis en sangre para ver si tiene algún problema de la próstata. Y un chequeo clínico ahora, un análisis completo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te cuidaste? Porque quizás le cuidas a tus hijos, le cuidas a tu cónyuge, le cuidas a mucha gente, pero vos no te cuidas, ¿verdad? ¿Con qué herramienta entonces vamos a afrontar el agotamiento emocional? Tenemos que tener inteligencia emocional para afrontar este agotamiento ahora. Porque este tiene que ser, nosotros tenemos que ser inteligentes emocionales para enfrentar todo lo que viene en la vida. Y la base de la inteligencia emocional son las emociones. Tenemos que saber controlar, seremos dueños tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones. Entonces, no es que solamente tenemos que controlar nuestras emociones, sino que también tenemos que saber qué vamos a pensar, de qué vamos a llenar nuestra cabeza. Vamos a estar todo el día en las redes sociales, leyendo macanadas, viendo TikTok, que no nos ayuda muchas veces, ¿verdad? O vamos a estar nutriéndonos con la palabra de Dios, con libros de autoayuda, con libros que nos ayuden a salir adelante. ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Va a depender justamente mi decisión, va a depender del tipo de pensamiento que tengo y de mis emociones. El que nos habló de la inteligencia emocional fue Daniel Goleman y él decía así: las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Esa gente que se mete en deuda una y otra vez o se mete en relaciones conflictivas, ¿verdad? De pareja, o sale y entran en su lugar laboral, duran 3 meses, 6 meses, muchas veces es porque no hay un orden en su vida emocional. Y todo el tiempo está en batalla. Se pelea con el mundo esa persona y consigo mismo ahora. Dice, nuestro cociente intelectual es importante, pero no tanto como creemos. Porque el cociente intelectual acá dice que no puede ser alterado, pero se descubrió que sí puede ser alterado. No sustantivamente, pero en parte, ¿verdad? Pero el que más se puede trabajar y puede ser cambiado, modificado, transformado, es el coeficiente emocional, que puede aumentar porque se aprende a controlar las emociones. Y acá vamos a ver por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras. Ahí hay una historia de una persona que estaba sentada llorando porque no tenía zapatos, la persona. Se autoconmiseraba, ¿verdad? Estaba teniendo lástima de sí misma porque no llevaba zapatos. Sin embargo, de repente viene una persona con muleta, con un solo pie, ¿verdad? El otro lado tenía hasta la rodilla, ¿no? Y le mira y vuelve a llorar, pero ahora llora por gratitud, por agradecimiento, de que él tiene los dos pies, lo que no tiene es zapato. La otra persona no tiene pie. Entonces, es como nosotros afrontamos la vida, qué actitud tenemos. Cuando nos comparamos a los que más tienen, que decía esto del poema de Desiderata,
No te compares con los otros, porque si te comparas con los que más tienen, siempre vas a sufrir. Pero si te comparas con los que menos tienen, siempre vas a ser agradecido. Y tenemos que buscar un equilibrio en la vida. Entonces, algunas personas, aunque estén pasando re mal, aunque tengan muchísimos problemas, muchísimas pruebas de vida, siguen sonriendo, ¿verdad? Y otras que tienen todo, viven infelices. La prueba de eso son los grandes artistas, actrices, músicos, ¿verdad? Algunos de ellos inclusive se suicidan porque no está en las cosas que tenemos, en las cosas materiales. Nosotros a veces pensamos, ¿qué tal todo? Y por ambaite plata, mí te la batalla, ¿verdad? Estamos como, es como un cliché, que si no tenemos plata no podemos ser felices. La plata ayuda, pero no es todo, gente. ¿Por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, que va a la deriva y del sufrimiento al fracaso? ¿Cuántos doctores, psicólogos, yo soy psicóloga también, ¿verdad? ¿Cuántos doctores, psicólogos, grandes personalidades con mucho estudio, ¿verdad? En la vida profesional se realizan, pero en la vida familiar reprobaron, se aplazaron. ¿Y por qué creen que es esto? Porque no tuvieron inteligencia emocional, no supieron decidir, ¿verdad? ¿Por qué otras con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un coeficiente intelectual más bajo, pero que saben contactar, influir y relacionarse mejor? Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están sus mejores, sus compañeros que fueron mejores alumnos, mejores egresados? ¿Dónde están hoy? Sin ánimo de discriminar a nadie ni de que seamos peyorativos en algún sentido. Simplemente significar que la escuela te prepara para el alto rendimiento en el cociente intelectual, pero no te prepara para la vida, no te prepara para el alto cociente emocional y la vida cada vez está siendo más difícil. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, antes la gente no tenía los tiempo para, bueno, no existían las redes sociales, obviamente, ¿verdad? Pero comparando a cuando vos decidías qué vamos a comer, la famosa pregunta a la mamá, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer mañana? Va a ser un feriado. Y vos decías, quiero hacer sopa, esto, lo otro, aquello. Bueno, te levantabas temprano, tenías que pisar la harina de maíz en el mortero. Si querías comer un sollo, tenías que molinar la carne. O sea, mucho tiempo empleabas para hacer cosas que ahora están, o te vas a comprar al súper la comida hecha, o compras la sopa que metes al horno, le agregas un poco de queso y ya está, ¿verdad? Toda preparada. ¿Y qué hizo ese tiempo que nos sobró? ¿Qué nos hizo a nosotros como personas? ¿Nos hizo mejores? ¿Aprovechamos ese tiempo o no pasamos ese tiempo macaneando en las redes sociales? Hay gente que se pasa discutiendo con otra en las redes sociales, ¿verdad? O se pasa retándole a la gente. Entonces, a veces digo que no nos damos cuenta de lo que perdimos con la tecnología. La tecnología no es buena ni mala, depende del uso que yo haga de. Yo uso muchísimo internet, uso inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en forma comedida, no dejo que eso me maneje, ¿verdad? Y acá en el sentido de que las personas que tienen menos capacidad intelectual a veces son nuestros jefes. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque ellos saben más o en mejor forma saben influir y relacionarse mejor con la gente. Entonces, muchas veces el mejor egresado del colegio no es el que va a tener éxito en la vida. Y como padres nosotros estamos tan preocupados que nuestros hijos sean los mejores, ¿cierto? Todos queremos que nuestros hijos saquen la nota máxima, que tengan reconocimiento aquí y allá, pero eso no asegura de que van a ser felices y de que van a alcanzar grandes metas en su vida. Eso asegura la inteligencia emocional, trabajar con ellos la parte emocional en casa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la razón de que algunas personas sonríen más que otras? En las emociones. La razón está en las emociones, en la capacidad de atenderlas y dirigirlas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender y regular nuestras emociones.
como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. A veces le preguntamos a una persona, ¿qué tal estás? Bien. El tono ya sabemos que no está bien. Para, por el paraguayo no te va a decir que está mal. Todo y por ambaité, está bien siempre, ¿verdad? Y a veces le preguntas a un hombre, ¿cómo estás? ¿Por qué me hace esa pregunta? Cuando hace esa doble pregunta encima de lo que vos haces, es porque algo le pasa, ¿verdad? Pero también nuestra cultura le enseñó a los hombres a no llorar, a no demostrar sus emociones, ya sea enojo, enfado, nada. Entonces el hombre se guarda todo. Por eso que más hombres hoy día están muriendo de un ataque de infarto, ¿verdad? ¿Por qué? O una ACV. Porque no exterioriza sus emociones. Pero para exteriorizar nuestras emociones, primero tenemos que saber qué sentimos. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás hoy? Hoy estoy desmotivada, hoy estoy triste, hoy estoy ansiosa. Tengo que saber definir qué estoy sintiendo. Y parece un pecado cuando sentís una emoción negativa. Las emociones se dividen en negativa y positiva. No es un pecado sentirte mal. Para mí el error es no reconocer lo que uno siente, no saber reconocer. Entonces la inteligencia emocional parte de saber reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Realmente, si yo me llevo bien conmigo misma, sí o sí, también me voy a llevar bien con los demás. Pero al revés, ¿no? Si yo no tengo problemas conmigo misma, si yo no me reconozco, no sé mis sentimientos, no me conozco a mí misma, va a ser muy difícil que yo me lleve bien con los demás, ¿verdad? El éxito depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos, del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra capacidad de liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en grupo. Las habilidades de la inteligencia emocional se dividen en dos. Están las que son intrapersonal, que es dentro nuestro, y la interpersonal que se da entre personas, fuera nuestro, ¿verdad? Dentro de la intrapersonal están tres habilidades: la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Y dentro de la interpersonal están dos: empatía y habilidades sociales. La primera competencia intrapersonal es la autoconciencia. Las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. Lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia, pero no sabemos qué está pasando dentro de la persona, qué está viviendo. Y a veces nosotros queremos que la gente actúe o que reaccione igual que nosotros, ¿verdad? Pero todos somos diferentes. No existen dos personas que reaccionan igual. Puede ser parecido, pero igual no es, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen autoconciencia, dice, son capaces de energizar a los demás, comprometerse y confiar. Hay gente que se compromete en todo. Sí, 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 te dice. Sabe bien que no va a poder cumplir, ya sea con un trabajo, con plata, con lo que sea, pero te dice que sí. Y llega el momento y no cumple. Entonces no hay autoconciencia, no se conoce a sí mismo y no sabe hasta dónde puede llegar esa persona. Seguimos con la autoconciencia. ¿Eres capaz de saber lo que estás sintiendo en el mismo momento en que aparece y de utilizar tus preferencias para guiar la toma de decisiones basada en una evaluación realista de tus capacidades y en una sensación de confianza en ti mismo? Yo tengo que saber quién soy para saber qué quiero y dónde quiero llegar, ¿verdad? Para que pueda tomar mis decisiones. ¿Por qué los jóvenes de hoy se pierden fácilmente? Porque no saben quiénes son, no tienen identidad, no tienen valores, no tienen principios en su vida. Entonces el compañero le dice, vamos a tirarnos al pozo, dale, se tira también. No hay un raciocinio de por medio, ¿verdad? Entonces no toman la decisión adecuada. Crecieron así, como decimos nosotros, la Bartola. Acá le lleva el viento, allá se tira allá y cree que está bien. Entonces busca, por ejemplo, la aprobación del grupo y hay gente grande que sigue haciendo eso.
gente adulta, que no sabe tomar una decisión. Por ejemplo, tiene una enfermedad de base, ¿verdad? No puede tomar bebida alcohólica y le dice, los perros vamos a ir a chupar, dale, se va. Y después sufre las consecuencias él y su familia. O otra enfermedad, celiaquía, puede ser diabetes y no tiene que comer pan, gluten y se pasa comiendo para aprobación de los demás, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de saber tomar decisiones tiene mucho que ver con autoconocerse, reconocer las propias emociones y los efectos y una adecuada valoración de ti mismo, dice. Tenés que conocer tus recursos, tus capacidades y tus limitaciones internas. Yo tengo que saber hasta dónde puedo llegar. Tengo que saber en qué soy buena y en qué soy mala. ¿Qué puedo hacer bien y qué no me sale tan bien? Yo hay cosas que ya no intento porque ya sé que no me van a salir. Y hay cosas que me salen muy bien. Por ejemplo, el chipaguazú me sale muy rico. La sopa no. Entonces ya no intento la sopa. Hago chipaguazú. Pero nosotros a veces somos tercos, ¿verdad? Y ese que no nos sale, esa que es nuestra limitación, nosotros queremos superar a veces, pero nos ponemos metas malas. Ahí hay una historia, dice que un papá tenía un hijo que le trajo la libreta calificaciones y tenía 5 en pintura y uno en matemática. Y le dice a su esposa, ¿qué vamos a hacer? Y la esposa le dice, y vamos a mandarle al profesor particular para que estudie matemática y pueda alzar su rendimiento. No le, vamos a mandarle a estudiar pintura porque ahí él va a ser famoso. Cuando nosotros ponemos el énfasis en lo que no nos sale, en nuestra limitación, muchas veces es una vida de agotamiento emocional porque te agotas por el camino. No te sale, no es lo tuyo. Nadie, ninguna persona tiene todos los dones, ya sean artísticos o lo que sea, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces, vamos a trabajar lo que nosotros pudimos superar. Vamos a trabajar nuestras fortalezas. Las debilidades vamos a tratar de mejorar, pero no nos vamos a enfocar en las debilidades. Tenemos que cambiar a veces algunas debilidades que son limitantes para nuestras relaciones, ¿verdad? Pero el énfasis, si nosotros viéramos la vida diferente y nos enfocáramos en la fortaleza de la gente, y de acuerdo a esa fortaleza vos creas tu equipo, por si sos jefe o jefa, creas tu equipo de trabajo según la fortaleza de tu gente, según los talentos que tiene, no al revés. No que a propósito le pones a fulanito para que fracase y para que después le hagan un sumario, porque a veces la gente tiene esa doble intención, ¿verdad? Bueno, y esa confianza en sí mismo, una sensación clara de tu valor y de tus capacidades, es lo que te va a llevar también a ubicarte en el mundo, a tener una identidad y a saber elegir a una buena toma de decisión. En segundo lugar, tenemos la competencia de la autorregulación. Eres capaz de controlar las emociones, de tranquilizarse, de desembarazarse la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad exagerada. No dice acá nunca está cansado, nunca está triste, nunca está ansioso y no se irrita. No dice eso. Dice que es capaz de controlar, es capaz de, aunque se irritó, aunque estuvo ansioso, aunque estuvo triste, de tranquilizarse, aunque estuvo irritable. Y ahí a veces tenemos algunas llamadas que queremos mandarle a la gente, no sabemos dónde, al Congo, como se dice, ¿verdad? Bueno, acá el señor tiene una llamada que parece que no es muy agradable y él tiene que elegir. ¿Va a responder con el corazón, le va a mandar al Congo, o va a responder con el cerebro? Va a tener autocontrol, no va a decir todo lo que está pensando. Entonces, ese autocontrol todo el tiempo tenemos que ejercer. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el día, qué nos depara en el día, qué nos depara en el tráfico, qué nos depara en el súper, qué nos depara en la farmacia. De que hay gente que es o se hace, hay, ¿verdad? Viene, se te coloca en la fila, vos estás hace media hora, ¡paz! Se pone en tu fila. Tenemos de todas clases de gente, en Ñembotaú, en Bareté, de todos tenemos. Pero ahí es lo que nosotros tenemos que ejercer nuestro autocontrol. Y ahí tenemos que buscar un equilibrio entre tener la razón, tenemos que saber elegir en la batalla, ¿verdad?
Voy a buscar entre tener la razón y decirle que se vaya en forma educada, o voy a dejar y me voy a hacer la ñempotable, como si fuera que no vi nada y que siga ahí adelante mío en la fila. Y ahí entra a tallar el temperamento y el carácter de cada uno. Hay gente que estalla, ¿verdad? Como leche hervida por una cuestión así. Y hay otra gente que se sonríe, le mira a los demás, se sonríe con los demás, le deja, ¿verdad? Está mal, por supuesto que está mal. Pero tenemos que también saber elegir nuestras batallas. Y si yo le digo bien y le digo despacito, por favor, señor, puede irse atrás, o la señora, ¿verdad? Y esa persona hace un escándalo que al final el que se queda mal sos vos. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener autocontrol y saber elegir, ¿verdad? O sea, que la prueba de autocontrol es permanente, todo el día, y ni siquiera sabemos a qué nos vamos a poner, ¿verdad? Entonces lo importante es mantener bajo control las emociones, saber elegir las batallas, ser responsable, ser íntegro. Íntegro es que uno es lo mismo cuando está entre gente, cuando está solo. No es que tiene una doble personalidad y cuando está con la gente es simpática, se ríe, amorosa, amable, y cuando está sola, qué pucha, vino ya Raúl fulano. Lo único que quiero es que se vaya, no le puedo ver más. Pero cuando está con esa persona, ay, la abraza, le besa. Bueno, entonces esa persona no está siendo íntegra, ¿verdad? Te mantienes, dice, expectante a las ideas y los enfoques nuevos y suficientemente flexible como para responder rápidamente a los cambios. Entonces, la autorregulación es el autocontrol y también estar en forma flexible, preparado para responder a los cambios. Tenemos emociones positivas y emociones negativas. En lo positivo puedo decir me siento bien, feliz, sano, agradable, fuerte, acompañado y contento. Y en las negativas me siento mal, desgraciado, enfermo, triste, débil, solo y aburrido. Estas emociones son positivas o negativas, pero no son malas o buenas. No, no en ese sentido, porque todos en algún momento podemos sentirnos enfermos, desgraciados, triste, débil, solo, aburrido, lo que sea, sentirnos mal, ¿verdad? Entonces, no son las emociones las que están mal, sino cómo reaccionamos, ¿verdad? No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlo. Entonces acá es el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Por qué muchas cosas son difíciles? Porque no nos atrevemos a hacerlo. Otra competencia intrapersonal es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es una capacidad que todos tenemos, es como un motor interno, ¿verdad? Por eso de ahí viene de motor, viene motivación, que nos da fuerza, nos anima para hacer algo, ¿verdad? La motivación es interna. Yo como mamá le puedo hablar a mi hijo, pero yo no le puedo motivar, yo le puedo incentivar. El docente también incentiva, le animamos, pero el que tiene que tener el motor adentro es la persona, ¿verdad? O el empleado, el subordinado, el jefe incentiva, no puede motivarte tu jefe. Motivarnos y el optimismo es uno de los requisitos imprescindibles para la consecución de metas relevantes y tareas complejas. Esta capacidad se pone a prueba cuando surgen dificultades, el cansancio, el fracaso. Es el momento en que mantener el pensamiento de que las cosas irán bien puede significar el éxito o el abandono o el fracaso. Entonces, tengo motivación en algo, fácilmente voy a caer en el agotamiento. No es mi motivación personal y si solo estaba haciendo algo por el que dirán para buscar aprobación de los demás, posiblemente muy rápido va a caer mi motivación. Y también la motivación a veces no existe o es mínima por una baja autoestima. Entonces, lo importante es analizar en qué escalón estás hoy. En el escalón que ya decidiste no lo haré. En el segundo escalón que dice no puedo hacerlo, pero después tomas la decisión, dice quiero hacerlo. Veo que otras personas llegan y dice, ¿por qué yo no puedo llegar, verdad? Entonces ahí pregunta cómo hacerlo. Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré y logro. Sí se puede. Mucha gente cuando uno empieza a estudiar un posgrado te dice, ¿para qué lo que hacen, Ambrena? Ya pasó el tiempo,
no vas a lograr, ¿verdad? Pero cuando subiste todos estos escalones y lograste y demostraste que sí se puede, es un gran logro personal y también familiar, ¿verdad? La competencia interpersonal, hasta recién que vimos, vamos a volver atrás, vimos la empatía, ¿verdad? Perdón, vimos la motivación. Tres son de competencias intrapersonales. Autoconocimiento, ¿verdad? Que es la autoconciencia, autocontrol y la motivación. Y luego tenemos las que son entre personas, la empatía y las habilidades sociales. La empatía es tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás, permite reaccionar de forma apropiada socialmente. Bueno, acá justamente está, que esta es una cuestión que nunca van a entender los hombres. Hay cosas que los hombres no van a entender y las mujeres tampoco van a entender de ellos, ¿verdad? Pero acá un hombre se pone en el zapato de una mujer y le dice, ahora comprende. Esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, nosotros nacemos con esta capacidad, pero se nos va apagando esta capacidad en los entornos sociales. Y le explico cómo. Cuando ustedes le llevan a sus hijos en la guardería, en el jardín o en el preescolar, cuando llora un niño, lloran todos. Por eso la maestra a veces no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque le tienen que calmar a todos, no a uno no. Esa es la empatía. Ve que alguien se ríe entre sus compañeros, se ríen todos. ¿Y saben por qué se ríen a veces? ¿Verdad? Cuando llega al primer grado ese niño o niña, ¿qué le dice la maestra? Ya sos grande, no vaya a llorar todo de balde porque fulanito. ¿Por qué te reís si vos no sabes de qué se está riendo él? O sea que esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, socialmente a veces es cercenada, ¿verdad? En vez de ser enseñada. Yo entiendo que hay que enseñarle a los niños a que si se ríen o si lloran, sepan por qué, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta y la educación que le damos, en vez de ayudarle a tener más empatía y le decimos, mira, los niños pobres no tienen que comer, qué sé yo, le decimos, no le hables a esa criatura, ellos son todos ladrones. Entonces, yo no le estoy enseñando empatía. ¿Cómo enseño empatía? Haciéndole entender al otro en qué situación está, que se ponga en su lugar un rato por lo menos, ¿verdad? Y muchas relaciones terminan, de amistades, de pareja, inclusive familiares, ¿verdad? Se rompen porque no hay esta empatía, no hay esta capacidad de ponerte y captar los estados emocionales del otro. La siguiente y última habilidad interpersonal es las habilidades sociales. Acá, esto, por ejemplo, hay gente que tiene altísima habilidad social, pero no tiene habilidad intrapersonal. Tener mucha habilidad social no significa que vos lograste todo lo intrapersonal, porque generalmente los que tienen muchas habilidades sociales les cuesta hacer un análisis profundo de sí mismo, de autoconocerse, autocontrol. O sea que no es que porque tenés este ya te sale el otro, sino que cada habilidad de la inteligencia emocional se tiene que desarrollar, ¿verdad? Rápidamente, ¿cuáles son las habilidades sociales? Uno, escuchas abiertamente y mandas mensajes convincentes. O sea, que es una persona con influencia, posee herramientas de persuasión. Tiene manejo de conflictos. Es catalizador del cambio. Inicia o cambia. Es la persona que dice muchas veces lo que se va a hacer, ¿verdad? Por eso es líder. Tiene capacidad de liderazgo, porque le inspira a los otros. A veces no te das cuenta, pero tiene mucho peso tu afirmación, por ejemplo, sea negativa o positiva, o decir, no, eso no va a funcionar, un proyecto que se va a hacer, eso no va a funcionar, toditos ya no quieren hacer, ya se desanima tu equipo. Sin embargo, si vos decís, dale, vamos a hacer muchachos, esto va a funcionar, ahí tenés liderazgo y todos se prenden, ¿verdad? Una capacidad también tiene para establecer vínculos, amigo del pueblo, ¿verdad? Salís con esa persona en el súper, todos le conocen, en el parque, en el shopping, ¿verdad? Bueno, y sabe trabajar en equipo. Y acá al saber trabajar en equipo crea una sinergia, dice, una energía que le ayuda a enfocar y a conseguir los objetivos. Y cooperación, trabajar con los demás en la consecución de los objetivos. Es muy cooperativo. Cuando ve que alguien no está funcionando o está distanciado del grupo, le llama, le trae la ayuda. Lastimosamente en la escuela
en el colegio, nuestra educación solo se educa la cabeza. Si se permitiera a las emociones ser verdaderamente libres, el intelecto se cuidaría a sí mismo, dice Alexander Neil. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a educar las emociones, ni en la casa. Lo que ya traes a tu cara, ¿por qué es lo que estás así? No es la forma de decirle a tu pareja o a tu hijo, hija, sino que veo que algo te pasa. ¿Cómo te sentís? ¿Te puedo ayudar? ¿Querés hablar de eso ahora o después? Hablar de cómo nos sentimos. Y no importa la edad de tu hijo o tu hija. No es que porque tiene 18 es mayor de edad, ya no te necesita, ya no necesita hablar. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Problema de estudio, de pareja, después problema laboral. Entonces, tenemos que estar abiertos para entenderle al otro por el tono de voz. Cuando sos muy atento a cómo vos te sentís y cómo se sienten los demás en una llamada telefónica, por el tono de voz o por la forma en que te escriben el mensaje, tu ser querido, tu amigo, el quien sea, pues ya sabes cómo está el otro. Si sabes atender. Ahora, si no te importa, ni ahí vas a estar, ni te das cuenta que está mal el otro. Y muchas veces el otro necesita una palabra de ánimo o necesita que alguien por lo menos le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Y las mamás tenemos como un séptimo, sexto sentido, suelen decir, ¿verdad? Que realmente parece que intuimos cuando algo no está bien con nuestros hijos y también con nuestra pareja, ¿verdad? Con nuestro cónyuge. Entonces, tengamos esa sensibilidad de ver cómo está el otro para ayudarle, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el agotamiento? Y esta parte es la parte más importante, porque muchas veces decimos, ¿será que los grandes hombres y mujeres de Dios también se agotaban? Y hay historias muy fuertes de gente que estaba agotada emocionalmente. Uno de ellos es Elías, que se deprimió y le dijo a Dios, por favor, llévame, ya no aguanto más, no quiero seguir acá. Y Dios dice que mandó un ángel para darle de comer, le hizo crecer una enredadera porque él estaba en el sol tirado, era para que le dé sombra. O sea, Dios te va a proveer para tu subsistencia en ese tiempo de agotamiento. Cualquiera que haya experimentado agotamiento sabe que es algo que no quiere volver a experimentar. A veces la gente cree que nosotros digo porque pasé por momentos así de agotamiento. Mucha gente cree que es una forma de manipular a los demás, pero hay momentos donde uno realmente está agotado. Tiene que reconocer, ¿verdad? El agotamiento se describe comúnmente como un estado agotado en el que una persona pierde interés en una actividad particular, incluso en la vida en general. Todo le da igual. Vamos a salir, no, no quieres comer tal cosa, no. Ahí ya cayó en una depresión, ¿verdad? Perder el interés. El agotamiento es un estado de agotamiento, no solo emocional, sino también físico, social, inclusive espiritual. A veces ni irse a la iglesia parece que no le ayuda, ¿verdad? Puede conducir a una disminución de la salud, la abstinencia social, apartarse de los demás, la depresión y un malestar espiritual. El agotamiento puede ser común entre las personas en trabajos de alta exigencia, ¿verdad? Que se sienten obligados a complacer a un maestro terrenal para mantener su trabajo y continuar proveyendo para sus familias. A veces el agotado emocional es el marido, el papá, pero no se ve eso, porque el papá no dice cómo se siente. El papá no expresa sus sentimientos, ¿verdad? El dios del dinero reina en la cultura occidental y sus demandas a menudo llevan al agotamiento. Acá tenemos un problema del consumismo, ¿verdad? Compramos un celular, todavía no pagamos todas las cuotas, y ya compramos otro. O tu hijo o tu hija te pide algo y le das sin pensar, ¿verdad? No le enseñas a ahorrar y que él mismo o ella misma te compre, sino que le das todo lo que te pide. A veces todavía no pagaste todo el préstamo del viaje de tercer año de la media y ya tenés que buscar otro préstamo para pagar su ingreso a la facultad. Entonces, tenemos que entender que nunca el dinero va a ser suficiente. El problema no es cuánto gano, el problema es cuánto gasto.
El problema no es si gano 10 millones. El problema es que yo gasto 15 aunque gane 10. Y si gano 15 gasto 20 y así sucesivamente. Entonces, eso tarde o temprano les va a llevar a un agotamiento y les va a ser muy pesada la carga en todos los sentidos. Entonces, acá también entra un tema que tiene que venir después, el de la educación financiera, porque mucha gente vive agotada, vive desmotivada en su trabajo. ¿Por qué? Porque así como dije, cobra el 31 paga sus cuentas, el primero ya no tiene otra vez nada, ¿verdad? Y siguen endeudándose. Yo tenía compañeras que tenían muchas deudas en el trabajo y cuando venían las que traían joya, compraban. Traían ropa interior, compraban. Traían zapatos, compraban. Y yo decía, yo que hice cuando tenía muchas deudas y no tenía, sabía bien que tenía que abstenerme de comprar absolutamente todo. Entonces cuando venían estas personas yo me retiraba, no me quedaba porque la tentación es grande, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que las mujeres somos más propicias, más prontas, como se dice, para comprar. Estamos listas para comprar. Oferta, dice. Tenés 20 zapatillas. Dice oferta, te fuiste, compraste las zapatillas. ¿Por qué compraste? Porque está en oferta. ¿Usa? No. ¿Necesita? No. Entonces ahí también tenemos que hacer un análisis. Necesito, es una necesidad, un capricho, un deseo. A veces podemos darnos un deseo, si no es caro, ¿verdad? Pero cuando ese deseo se convierte en un capricho y aunque yo no necesite y no tenga el dinero para pagar, compro, hasta podría llegar a ser un pecado. Porque después le digo a Dios, ay Dios, nunca me alcanza, vos no me ayudas luego, no me alcanza mi salario y Dios no tiene la culpa de eso, porque sos vos el que está tomando malas decisiones, ¿verdad? Los cristianos no son inmunes a las demandas de las realidades económicas o a experimentar el miedo de no cumplir con esas demandas. O sea que no porque te vayas a la iglesia no vas a equivocarte. Igual te equivocas porque estamos en este mundo de consumismo. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el que más nos va a entender porque él también se cansaba de la gente. Yo muchas veces le digo a mi esposo, a mí no me cansa mi trabajo, me cansa la gente. Llega un momento que la gente te cansa. ¿Por qué te cansa? Porque vos le pedís dos, tres, cuatro, cinco veces, no hace, ¿verdad? Tu subordinado. Y a mí me gusta que la gente sea de Chacuá, que ya sepa cómo soy y ya actúe en consecuencia. No, le tenés que volver a explicar todo como si fuera la primera vez. Te cansa. ¿Qué hago cuando estoy cansada? Y bueno, me aparto y le busco a Jesús, porque él también se cansaba y se cansaba de la gente también. Porque la Biblia dice que él se apartaba de sus discípulos y se iba solo al monte a orar. Se cansa. Él fue hombre. Te va a entender cuando vos le decís, estoy cansado de esto, estoy cansado de las deudas, estoy cansado de mis malas relaciones, estoy cansado de la falta de reconocimiento en mi trabajo. Quizás estás cansado de todo un poco ahora, no de uno no, peor todavía. El plan de prevención para el agotamiento entonces es descansar en Jesús y seguir su dirección de por vida. A veces le buscamos a Él en un momento así difícil y después nos olvidamos de él, hasta que volvemos a agotar. La solución definitiva para aquellos que actualmente están experimentando un agotamiento es encontrar un refrigerio en Cristo. Un refrigerio así como este río, tranquilo, manso, ¿verdad? Para aquellos con un nivel particularmente alto de agotamiento, este refresco puede incluir obtener asistencia médica y alterar drásticamente su actividad de la vida. ¿Por qué puse esto acá? Porque no es solamente recibir consejo, hablar, llorar. A veces necesitas un médico. Asistencia médica puede ser inclusive un psiquiatra que te dé algún medicamento cuando estás, por ejemplo, con mucho insomnio, no puedes descansar. Y también alterar tus actividades en la vida. Quizás tenés que dejar los decibeles, dejar algunas cosas, dejar algún trabajo que realmente te está agotando, donde la gente no cambia, la situación no cambia, no hay ninguna esperanza de mejora, ¿verdad? Entonces a veces somos nosotros los que tenemos que dar un pie al costado, porque a veces damos tanto, tanto, ¿verdad? Y la gente no cambia, no quiere cambiar. La gente que quiere cambiar va a cambiar. Y a veces procuramos muchísimo, pero cuando no está en nuestras manos el control de cómo se comporta
la gente, cuando no está en nuestras manos, que nunca está realmente, ¿verdad? Las circunstancias que nos rodean. Entonces, y es un ambiente enfermizo. Entonces, quizás somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión y dar un pie al costado. Otros pueden encontrar un refrigerio al ver a un consejero. Entonces, algunos van a buscar asistencia médica, ¿verdad? Otros van a alterar drásticamente su actividad en la vida. Y otros van a buscar un consejero. Puede ser un pastor, un sacerdote, un psicólogo, un amigo, una amiga, ¿verdad? Solo que ese amigo y amiga, si siempre estás agotado, se va a cansar, también le vas a agotar, ¿verdad? El agotamiento, dice, es muchas veces, a menudo, el resultado también de la autosuficiencia. Pues ya garrapa. Acá vemos la imagen de una persona que está atendiendo el teléfono, mandando un fax, escribiendo en la computadora, hace todo. Y esto lo único que hace es enfermarte y hace que la gente no colabore. La gente de tu entorno sabe que vos querés hacer todo o vos haces todo solo y cada vez menos se prende. No es que, ay, pobrecito, va a decir por vos. No, vos te enfermas, vos sos loco, la loca, vos estás estresado, siempre vivís estresado. Y vos no te querés enfermar. A mí me dijo así un subordinado que tengo, ¿verdad? Doctora, vos no te vas a enfermar, vos vas a tener un infarto acá y no vale la pena porque una hora después ya le van a nombrar a otro en tu lugar, ¿no? Y así mismo de gente. ¿Dónde somos irreemplazables? En nuestra familia, para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestros padres, hermanos. Ahí somos irreemplazables. Pero en tu trabajo, nadie, si no te están valorando, bueno, quizás llegó el tiempo y tenés que dar un paso al costado. Chao, ya vale, ¿verdad? Y dice, los autosuficientes asumen el papel de salvadores. Queremos salvar al mundo muchas veces. Queremos salvar nuestro lugar de trabajo. En lugar de confiar en Dios, que va a cumplir su propia voluntad. Nosotros muchas veces sabemos que si dejamos de hacer muchas cosas, mucha gente va a caer. Y a veces va a tener que caer un gigante. Nosotros nos quejamos y decimos todo yo, Dios no es justo, pero nosotros mismos estamos atajando para que todo sea yo y para que Dios no pueda mostrar su justicia muchas veces. Comienzan a ver cada necesidad como su llamado. Eso es lo más grave. Y esto pasa en la iglesia también. Crees que es tu llamado, tu misión de vida. Yo tengo la misión de poner orden en este lugar. Y a lo mejor vos nomás crees que Dios te llamó a eso. No, es que Dios te llamó ahora. Lo que tenemos que pedir es la sabiduría y la dirección de Dios para ver si donde estamos es donde tenemos que seguir, es donde tenemos que estar. Toda esa energía que estamos invirtiendo vale la pena. Si Él te está pidiendo eso, a lo mejor vos crees que Él te está pidiendo. Otra causa de agotamiento es la falta de cuidado personal. Los que no se cuidan a sí mismos no entienden cuánto los valora Dios. Esto me mató cuando estaba leyendo. Cuando yo no me cuido a mí misma, yo no estoy entendiendo cuánto Dios me ama. ¿Cuánto Dios me ama? ¿Quieren saber cuánto Dios me ama? El precio fue la muerte de su hijo. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Darían su hijo por alguien? No. Ustedes darían su vida por su hijo. Entonces, cuando yo no entiendo que Dios fue capaz de dar a su único hijo por mi vida, no estoy entendiendo hasta dónde llega su amor. Y sigo cometiendo estupideces ahora. Sigo equivocándome. Dice, no aceptan su descanso y su amor por ellos, sino que se martirizan en el altar de complacer a los demás. ¿Se puede complacer a todos? No. Siempre va a haber gente que va a querer más o que no le gusta esto, no le gusta lo otro. Siempre. Y hay gente que no le gusta luego nada, ¿verdad? Entonces, cuando vivís en función de complacer a los demás, vas a ser una persona agotada emocionalmente, infeliz, fracasada y muy pronto a enfermarte y eso te va a llevar, por supuesto, a la muerte. Si querés vivir una vida bien plena, deja de querer complacer a los demás. Toma decisiones en tu vida, no esperes a los 50, porque hay gente que a los 50, a los 60 toma grandes decisiones en su vida. ¿Cuánta gente tenemos que se jubila y no disfruta de todo su sacrificio? No disfruta porque se enferma y muere, ¿verdad? Entonces tratemos de disfrutar que nuestra vida sea plena, el día a día. Tenés 20, tenés 30, tenés 40, disfruta ahora. Tomar las decisiones que te corresponden. Pueden sacrificar, dice el sueño, nutrir más su cuerpo
extender sus horarios o descuidar sus necesidades de otras maneras. Si a los 40 años te daba el cuero para trabajar en 3 lugares, te daba la mente, el cuerpo, quizás ahora a los 50, 55 ya no te da y tenés que tomar una decisión. Nosotros a veces queremos que nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres tomen decisiones y que ellos nos digan, hace esto, lo otro. Ellos están pendientes de nosotros, ellos sufren con nosotros, pero los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. Ya sea una falta de cuidado personal o una insistencia en la autosuficiencia, el agotamiento se debe a la falta de comprensión del carácter de Dios y sus expectativas para nuestras vidas. Cuando creemos que Dios es un Dios controlador, un Dios que te dice todos los días, ¿por qué te levantas recién? ¿Por qué no te fuiste hoy a trabajar? ¿Por qué, aunque estés enfermo, tenés que irte? ¿Por qué no estás llegando a tiempo toda esta semana? ¿Por qué te sentís cansado todo el día? Dios no es así. Dios te entiende y sabe que vos necesitas también valorarte. Él ya te valoró, ya dio su hijo por vos. Vos tenés que autovalorarte. Y no creer que al ser autosuficiente la gente te va a hacer un monumento. Yo nunca vi, hasta ahora ustedes me avisan, ¿verdad? Si existe así un monumento frente a una entidad pública o a una entidad privada, una empresa, ¿verdad? Que diga monumento a fulanito de tal, que todos los días le daba 1 hora de más a su trabajo, llegaba antes media hora y se iba media hora después de todos los años. No hay, no existe eso. Entonces, todo comedidamente. Yo no estoy hablando de ser irresponsable en el trabajo. Tenés que ser responsable hasta donde te toca, pero no llegar a un estado de agotamiento porque siempre das 200%. El trabajo, dice, es parte del llamado humano. La generatividad es una parte de lo que le da a nuestras vidas un sentido, significado y propósito. Por eso que mucha gente después de jubilarse cree que ya no tiene propósito su vida y se enferma. También se espera que los cristianos sean autosacrificados, a veces dando más allá de ellos mismos. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia Dios compara nuestra aceptabilidad o nuestra identidad con nuestro trabajo. Jesús murió en la cruz, te salvó para una vida abundante. Y Él no dijo, bueno, a ver, voy a morir si es que Gloria trabaja todos los días de tal a tal hora y tiene 3 o 4 trabajos. Si vive para trabajar y no trabaja para vivir. Nuestro trabajo es para vivir, no es que tenemos que vivir para trabajar. Y nuestra aceptación de parte de Dios no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que somos y de lo que aceptamos de lo que Él hizo en nuestra vida. Después de un momento particularmente ocupado, dice Jesús invitó a sus discípulos a alejarse de las multitudes para un momento de descanso. Jesús le dijo que viniera Él con nuestras cargas y tomara su yugo en su lugar. También nos dio el Espíritu Santo para discernirnos. ¿Qué tarea digo que sí y a qué tarea le digo que no? Debemos aprender a poner límites. Pero ¿cómo se ve prácticamente confiar en Jesús? ¿Qué sería para mí hoy o para vos hoy confiar en Jesús? Para algunos va a ser examinar su propio corazón, eliminar los ídolos de autosuficiencia. Para otros va a ser desafiar su confianza en Dios al aprender a decir no. Hasta en la iglesia, cuando ya no podés, tenés que decir no. Y la gente tiene que entender. Y para otros, significará consultar a Dios antes de decir sí. No es fácil. Nosotros nos vamos a Dios ya cuando ya está el problema instalado. Nunca le preguntamos, Dios, ¿vos qué vos decís? ¿Vos querés esto o lo otro? Por eso hay un escrito que me gusta mucho donde se le agradece a Dios por las puertas cerradas. A veces nosotros le reclamamos a Dios, ¿por qué me cerraste esta puerta y esta y la otra? ¿Verdad? Pues ya te conoce, ya sabe dónde vos vas a estar bien o dónde le vas a servir mejor, ¿verdad? Entonces Él a veces cierra las puertas. Y aunque vos no hayas orado, a veces Él se encarga de cuidarte igual. Así como cuando el padre o la madre le cuida a su hijo pequeño, aunque su hijo no le diga, papá, mamá, cuídame. El cuidado personal. Para otros, después de esta charla van a decir, quiero cuidarme más, quiero atenderme más a mí mismo. Ese es comer en el tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de no solo cuidar
El cuidado personal habla de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Haciendo ejercicio, durmiendo las 8 horas, ¿verdad? Nutrición adecuada. También significa tomarse el tiempo para reírse, para participar en pasatiempos, estar con amigos, estar solo, hacer una caminata, bañarse tranquilo, ¿verdad? Leer un libro, escribir un diario, esencialmente para disfrutar realmente esas cosas que Dios te ha hecho para darte vida. A veces la gente que trabajamos mucho nos sentimos re mal, nos sentimos culpables cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos tomamos un día libre. ¿Cuánto tiempo estoy desperdiciando? Mira un poco lo que podía haber hecho. Y no nos dejan paz porque venimos de una cultura donde el hacer es lo que nos da valor, cuando lo que realmente nos da valor es el ser. Y hay momentos que tenemos que dejar al lado o de lado las cosas que hacemos para descansar, ¿verdad? Tomar medidas. Queremos que después de esta charla ustedes puedan realmente tomar compromisos, puedan tomar medidas y decir qué van a hacer de toda esta charla que escucharon, que por cierto es un poco larga, ¿verdad? Entonces, a veces, o sea, siempre que nosotros tomemos medidas para confiar en Jesús, puede tener consecuencias muy reales. Cuando empezamos a establecer límites, por ejemplo, para evitar el agotamiento, algunos de los que nos rodean se van a enojar con nosotros. Tenemos que estar preparados. Ahí va a estar el autocontrol, ¿verdad? Cuando una persona está acostumbrada a dar un continuo sí, puede que no sepa manejar un no. Los empleadores, la familia y los miembros de la iglesia pueden no entender lo que usted está haciendo. Si después de esta charla tomas la decisión de aprender a decir no, de poner límites, mucha gente se va a enojar contigo, hasta en tu casa a veces, pero la gente tiene que entender, ¿verdad? Otra decisión que podés tomar, la primera decisión más importante es venir a Jesús y aceptar que Él te quiere dar un descanso, ¿verdad? Otra decisión es disfrutar más algunas relaciones. Los que tenemos padres mayores, ¿verdad? Incluso dice, puede sufrir la pérdida de relaciones, pero también puede verse involucrado en relaciones aún más ricas y disfrutando verdaderamente la actividad de la vida. Si tenés padres mayores, visitarlos, amarlos, comprarle cosas, regalarle, hacerle pasear, sacarle, porque el tiempo pasa muy pronto y nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Bueno, me gustaría concluir con dos versículos, pero también me gustaría que ustedes puedan estar escribiendo ahí en el chat qué decisiones van a tomar, qué van a hacer para no vivir agotados emocionalmente. En cuanto a al autocuidado, a priorizar relaciones, a saber decir no, poner límites, a desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Y la más importante de todas, a venir a Jesús cuando estás cansado. Pero ese venir a Jesús tiene que hacerte tomar decisiones reales. No es, yo hoy vengo a Jesús, escucho una música, leo su palabra, ¿verdad? Leo la Biblia, lloro y ya está. No, a lo mejor tenés que irte al médico, tenés que buscar un consejero, tenés que buscar un psicólogo. ¿Qué vas a hacer realmente después de esta charla? Por favor, si van escribiendo en el chat y yo voy a terminar con esto. Cuando confiamos en Dios, podemos confiar en que Él enderezará nuestros caminos. Lo que está un poco quebrado, lo que está roto en tu vida, el camino que está totalmente desbordado, como esos puentes que se caen que nosotros vemos en la tele, ¿verdad? Bueno, Dios va a enderezar eso. Si confiamos en Él, si le pedimos a Él, se necesita sabiduría, discernimiento y fe para vivir dentro de los parámetros de Dios y no de este mundo, no del consumismo, pero es allí donde vamos a encontrar la vida verdadera. Nos recuperamos del agotamiento entrando en el reposo de Dios. No hay otra forma que no. Yo como psicóloga les digo eso. Hay gente que vive en el psicólogo. Sé que estoy hablando en contra de mi profesión, ¿verdad? Pero no, la intención. Yo cuando hago terapia, hago por un tiempo, porque lo ideal es que uno cultive una relación con Dios y entre en ese reposo de Dios. No que vivas en el médico, no que vivas en el psicólogo o en el consejero, ¿verdad?
evitaremos el agotamiento la próxima vez que tengamos muchas demandas, ¿verdad? Al estar en sintonía con la dirección específica de Dios para nuestra vida, al escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué nos va a decir? ¿Qué quiere realmente? Muchas veces le culpamos a Dios y le decimos, "Oh, Dios, ¿por qué no me libraste de esto?" Pero vos le preguntaste antes de entrar en eso. Le pediste a él sabiduría para tomar tu decisión. A veces no se abren puertas y vos increíblemente decís, no puede ser, estoy orinado por un dinosaurio, ¿verdad? Nada no me sale. Bueno, no es el tiempo de Dios y no es su lugar. Con mucho cariño les dejo esta conclusión, ¿verdad? Y que realmente puedan venir a Dios cuando están cansados, porque Él les va a dar ese reposo que ustedes están buscando. Y que puedan tomar las decisiones que acompañen a esa búsqueda de reposo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, doctora Gloria, por el excelente desarrollo de tema, por compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias también a vos que te quedaste con nosotros hasta el final de esta capacitación. Gracias por comprometerte, por poner ahí en el chat, yo me comprometo. Fantástico esos compromisos, ¿verdad? Como bien lo dijo Gloria, es comprometerse con uno mismo. Así que para poder finalizar este precioso momento que estamos compartiendo juntos. Queremos tomarnos una linda foto grupal y para que la foto salga bien bonita se necesita de tu belleza, así que va a estar fantástico si puedes encender tu cámara. Si no puedes porque estás con muchas actividades o algo comprometedor, puedes salir desde el otro lado de la pantalla, no te preocupes que la foto no forma parte de la asistencia, solamente el usuario de Zoom, así que nos tomamos la fotito. Va ahí la primera a la cuenta de tres con tu mejor sonrisa. Una, dos y tres. Ahí está, fantástico. Vamos con la siguiente fotito. Guárdame un ratito en línea, por favor. Ahí va la siguiente foto a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Fantástico. Vamos con la siguiente fotito. Aguárdame un rato más en línea, por favor. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ahí está, fantástico. Vamos con la siguiente fotito. Aguardamos un rato en línea. Ahí ya va la última. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ahí está, salieron preciosos, preciosas. Quiero compartir mi pantalla, por favor, un segundito. Quiero mencionarte nada más que se va a estar enviando hoy la encuesta de satisfacción y la encuesta de conocimiento. Cuando finalicemos la capacitación de la tarde vamos a estar enviando, así que no se preocupen, ahí va a estar todo en la encuesta. No se olviden de completar las dos encuestas porque son requisitos para acceder al certificado y también seguirnos en las redes sociales porque se vienen más actividades y eventos especiales donde queremos que vos y tu familia puedan ser parte de estos eventos. Así que va a estar buenísimo que sigas Buen Gobierno P en Instagram y Buen Gobierno Servir con Principios en Facebook. Así que desde ya agradecemos tu tiempo, agradecemos tu participación. Esperamos que hayas pasado de lo mejor, así como nosotros también hemos pasado contigo y nos estamos viendo en una próxima capacitación. ¡Hasta luego a todos!